Enciclopedia Informática. El avance tecnológico de las computadoras ha permitido una rápida evolución de los sistemas operativos. El software de sistema se encarga de gobernar la computadora, facilitando al usuario su manipulación, proporcionándole una serie de instrucciones para el manejo de la máquina, denominados comandos. Gestiona los recursos de memoria, espacio en disco y muchos otros, de forma que se mejore su rendimiento. Esto requiere que el software de sistema tome decisiones sobre qué programa se ejecutará, dónde se grabarán los datos o quién usará la impresora y en qué momento, siempre con la intención de mejorar el uso de esos recursos. Para controlar todas las tareas de la computadora es necesario dotar al sistema operativo de una estructura que permita organizar las funciones que tiene que realizar. La última tendencia es la utilización de arquitecturas modelo cliente-servidor, donde se pretende reducir el sistema operativo a un núcleo mínimo. Para ello se implementan la mayoría de las funciones como procesos de usuario y para solicitar cualquier servicio se envían peticiones al servidor que realiza la función pedida y devuelve el resultado. Uno de los problemas que debe resolver el sistema operativo es el de la asignación de memoria al programa o programas que se encuentran en ejecución. Tiene que llevar la cuenta de qué partes se están usando en cada momento. El método más sencillo de gestión de memoria consiste en tener en cada instante un solo proceso en memoria principal, disponiendo de toda la memoria disponible. En este caso, la memoria se divide entre el sistema operativo y el proceso de usuario. Se han desarrollado muchos sistemas operativos como el OS2, el Unix, pero el más difundido ha sido el MS2. Uno de los últimos lanzamientos ha sido el de Windows 95, un sistema operativo con un entorno de trabajo gráfico que permite ejecutar los programas de una forma más intuitiva y cómoda para el usuario. Viene a sustituir al sistema operativo 2 y a su predecesor Windows 3.1. Frente al 2 tiene tres ventajas importantes. En primer lugar, toda la información presentada al usuario es gráfica, mientras que 2 trabaja con comandos en modo texto, formados por órdenes difíciles de recordar. En segundo lugar, Windows 95 define una forma homogénea de utilizar los recursos de la computadora, lo cual permite compartir todos los datos entre las distintas aplicaciones, así como utilizar con facilidad los elementos hardware ya instalados. Por ejemplo, se puede instalar una vez la impresora que se vaya a utilizar y a partir de ese momento ya estará instalada para todas las aplicaciones Windows que se añadan posteriormente. En tercer lugar, Windows 95 es un sistema operativo multitarea que permite ejecutar varias aplicaciones a la vez. La diferencia más importante frente a su antecesor Windows 3.1 es que Windows 95 es por sí mismo un sistema operativo, a diferencia del anterior que necesita trabajar sobre el MS2. Lo primero que tiene que aprender cualquier usuario de Windows es el funcionamiento del ratón. El ratón es un dispositivo de entrada de datos que permite indicar las operaciones a realizar. El usuario sitúa la palma de la mano sobre el ratón y realiza movimientos de este sobre la mesa. La forma de traducir estos movimientos en desplazamientos del cursor por la pantalla depende del tipo de ratón. La filosofía de trabajo con el ratón es muy sencilla. Primero, se mueve el ratón para situar el cursor sobre un determinado objeto de la pantalla. Y luego se pulsa uno de los botones para realizar una determinada acción, denominadas arrastrar, clic y doble clic. Como su propio nombre indica, Windows es un entorno de trabajo basado en ventanas, unos recuadros que aparecen en la pantalla y que presentan cualquier tipo de información, ya sea texto o gráfico. Cada vez que aparece una ventana en la pantalla, el usuario tiene que realizar alguna acción sobre ella que depende del tipo de ventana. La barra de tareas que aparece en la parte inferior de la pantalla cumple un papel fundamental en Windows 95. Cada vez que se ejecuta una nueva aplicación, sitúa un icono representando dicha aplicación. Puesto que la barra de tareas siempre está activa, pulsando el icono de la aplicación se accede inmediatamente a ella. Una de las herramientas que más facilita el trabajo es el icono papelera, similar al utilizado en el entorno Macintosh y OS2. Cada vez que un usuario quiera eliminar un determinado elemento,
Solo tiene que arrastrarlo hasta el icono de la papelera, de donde se pueden recuperar en caso necesario, aunque en cualquier momento se puede vaciar la papelera, es decir, eliminar físicamente los ficheros. Uno de los programas de gestión más utilizados son las bases de datos. Desde el principio de la historia, la información afecta la vida de todos los seres humanos de una u otra forma. Puede permitir a un médico conocer dónde existe un órgano disponible para realizar un trasplante. Si una persona cualquiera desea ir de vacaciones, le da la posibilidad de tomar un medio de transporte u otro a través de una agencia de viajes. O a un ingeniero conocer las tensiones que puede soportar el suelo sobre el que está construyendo los pilares de un edificio. Hoy toda esa información está disponible para su utilización por todos los seres humanos a los que les sea necesario acceder a ella, gracias a unos soportes de información y programas informáticos denominados bases de datos. El concepto de base de datos puede comprenderse desde una perspectiva tan simple como una agenda telefónica, donde se guarda de forma clasificada una cierta cantidad de información en forma de nombres de personas o empresas que son conocidas por el poseedor de la guía, junto a una serie de números de teléfonos que sirven para comunicarse con esas personas. En algunos casos también se añaden las direcciones para poder ir a su domicilio si fuera necesario. Las bases de datos tienen archivada una información con unos índices a través de los que se accede más rápidamente. Estos índices tienen la ventaja de que pueden ser múltiples, con lo que se mejora la capacidad de acceso a la información contenida. Un sistema gestor de base de datos es un tipo especial de software que maneja la información almacenada en una base de datos. Si se toma el ejemplo de una biblioteca, el sistema gestor de la base de datos serán los diferentes ficheros a través de los cuales se maneja la información contenida, como títulos, autores y materias. La labor principal del sistema gestor es facilitar a los usuarios el manejo de la información que debe almacenar la base de datos. Existen diferentes tipos de base de datos, con diferentes formas de organizar la información. Cada uno de los sistemas tiene sus ventajas e inconvenientes, y ninguno representa un modelo perfecto. Por ello, es fundamental realizar un estudio previo de la información que ha de manejar la base de datos para poder elegir uno de los tipos posibles como el que mejor se ajuste a los requisitos previamente indicados. Son varios los conceptos que hay que conocer para manejar una base de datos. Se llama campo de datos a cada uno de los atributos con los que se ha definido la estructura de la base de datos. Cuando se define un campo de datos, hay que incluir una serie de parámetros como identificación o nombre del campo, espacio de almacenamiento de cada campo, es decir, cantidad de caracteres que van a poder almacenarse en cada campo, tipo de información que se va a almacenar, si va a estar constituida por letras, números, fechas u otro tipo de datos. Un registro es cada uno de los elementos simples cuya unión forma un fichero de datos. Cada registro está formado por un valor para cada uno de los campos de datos que forman una tabla de la base de datos. Se denomina clave al conjunto de datos que permiten identificar cada registro diferente. Una de las funciones principales de la base de datos es permitir recuperar rápidamente la información almacenada en ella. Cuanta mayor cantidad de información se almacene y más compleja sea su estructura, recuperar la información será más lento. Para acelerar el acceso a la información, se van a crear índices, los cuales se generan normalmente a partir de las claves. Así, cuando se busca un registro, el sistema no tiene más que buscar el lugar de la base de datos al que apunta la entrada del índice correspondiente al valor de la clave de dicho registro y recuperar la información que allí se encuentra. Los sistemas de registro de bases de datos, como Access, vienen provistas de asistentes de diversos tipos, como el asistente de formularios, que permite establecer de forma rápida y eficaz el aspecto de los diferentes formularios que se van a crear. Otro de los programas más utilizados son las hojas de cálculo. Son un compendio de diversas actividades, cada una de ellas con un horizonte muy amplio. Si alguna especificidad se les puede reconocer, es la de manejar tablas de rótulos y números con relativa facilidad. Facilitan las tareas de hacer cálculos, crear gráficos que resalten las relaciones cualitativas entre datos, almacenan y gestionan información profesional y proponen alternativas para tomar decisiones. Cuando se abre una hoja de cálculo,
el papel se transforma en la pantalla de la computadora. En la zona central se escriben los datos y se realizan los cálculos colocándose la información en filas y columnas. La intersección de una fila con una columna se denomina celda. Cuando se introducen datos, se hacen las celdas. Es posible mostrar celdas de la tabla que no se ven en la pantalla con solo mover el cursor. Se organizan los datos en celdas y se ponen textos que aclaren el significado de los números. Los textos reciben el nombre de rótulos en la hoja de cálculo. En una celda se pueden escribir números, textos y las fórmulas con las que se hacen los cálculos. Si la hoja de cálculo recibe como primer carácter de una celda una letra, lo toma como rótulo. Si recibe un número, lo toma como valor. Es posible introducir fórmulas para hacer todo tipo de operaciones, tanto aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, como residuales, porcentajes, potencia o factoriales, así como operaciones lógicas como igual que, mayor o menor que, no igual que o mayor, igual o menor que. Hasta hace relativamente poco tiempo, para escribir una carta se utilizaba una pluma o un lápiz y una cuartilla de papel. Sin embargo, este método tradicional plantea bastantes problemas en cuanto a la interpretación de los caracteres. Cada persona tiene un tipo de letra particular y esto hace que la lectura de un texto no sea todo lo rápido que se quisiera. A veces se llega hasta el punto de no entender el significado de ciertas palabras. Para evitar este problema, surgieron las máquinas de escribir que utilizan un conjunto de caracteres mecánicos. De esta forma se consiguió uniformidad en el texto escrito. En la actualidad se han visto sustituidas por un programa de computadora que facilite este trabajo. Entre las ventajas de utilizar las computadoras hay que destacar una fundamental, que es la de permitir guardar el texto escrito en un fichero que se puede recuperar posteriormente para realizar las modificaciones oportunas. Una vez escrito el texto, se pueden hacer tantas modificaciones como se quiera e imprimir el número de copias que se necesite. Los actuales procesadores de textos han conseguido aportar gran número de herramientas que facilitan la realización de cualquier documento con una velocidad y facilidad asombrosas. Correcciones de textos, sinónimos, macros que permiten acelerar trabajos rutinarios, escribiendo cientos de palabras con solo pulsar una tecla. Utilización de archivos ortográficos en diversos idiomas. Búsquedas de palabras o bloques. Plantillas predefinidas. Cientos de tipografías y caracteres. Creación automática de sobres. Fusiones con direcciones contenidas en bases de datos. Clasificación y tantas funciones que permiten la creación de excelentes documentos. El tratamiento de las presentaciones ha logrado obtener aspectos muy cuidados y profesionales en los trabajos. La potencia de los procesadores permite la inclusión de filigranas bajo el texto con índices de transparencia definibles, tramas diversas, efectos especiales para títulos como olas, banderas, círculos, medias lunas, incorporación de gráficos y tratamientos de los mismos, letras capitulares que permiten un mayor impacto de cualquier texto, creación de columnas, índices de materias, ecuaciones complejas, tablas e incluso incorporación de hojas de cálculo. Pero quizá los programas que se han desarrollado de una forma espectacular durante los últimos años han sido los programas de diseño gráfico. La evolución del hardware respecto a las tarjetas gráficas, aceleración del rendeado de imágenes y la calidad de los programas de este entorno han permitido que los artistas hayan encontrado la herramienta más versátil en sus computadoras. Desde que aparecieron las aplicaciones de diseño asistido por computadora, inicialmente dirigidos a arquitectos, en los que a través de modelos alámbricos pueden crear virtualmente casas y ciudades con un gran realismo, hasta las más imaginativas secuencias cinematográficas con mezclas de imagen real y sintética, las computadoras han logrado imponerse, permitiendo la creación de mundos cuyo único límite es la imaginación de su creador. Desde programas gráficos tan difundidos como Corel Draw o Designer, los dibujos vectoriales permiten la creación de todo tipo de logotipos, spots, carteles publicitarios o trabajos de diseño con un nivel de precisión hasta hace poco difícil de imaginar. Al introducirnos en el programa, nos presenta una página de papel en la que podemos definir sus medidas y color, y una zona a su alrededor llamada escritorio,
que simula la mesa donde el dibujante coloca su papel para trabajar. Dispone de una barra de herramientas y persianas o ventanas desplegables donde aparecen los útiles que necesitaremos para nuestro trabajo. La filosofía de los programas vectoriales es trabajar con líneas y rellenos. A cada una de ellas se les puede asignar color, CMYK, paletas, RGB o Pantone. Las líneas se forman mediante la unión de segmentos entre puntos o nodos. Cada nodo dispone de dos manejadores que corresponden a las tangentes que actúan sobre ese punto. Moviendo los nodos y actuando sobre sus tangentes, podremos crear dibujos de línea de gran precisión. Se puede dibujar con ratón o tableta gráfica y utilizaremos herramientas similares a los Rotrins, lapiceros o plumas, pudiendo aplicar en cada línea diferente grosor, trazo y color mediante las diferentes herramientas. Los rellenos se pueden aplicar dentro de líneas cerradas. Además del color plano, RGB, CMYK o Pantone, también nos permite utilizar degradados, color fractal, EPS y una amplia gama. Los objetos se pueden agrupar, combinar, ordenar en diferentes capas, elegir si unos están delante o detrás de otros, alinear a la página o entre ellos, incluir propiedades de opacidad y transparencia, cortar, fusionar o elegir su intersección, así como aplicar diversos tipos de deformaciones. Nos permite también escribir texto o importarlo de un editor de texto. Dispone de fuentes propias, páginas maqueta y un extenso número de páginas para generar documentos. Al texto también se le puede asignar línea y relleno, así como sus propiedades. Como el objetivo de los programas gráficos es crear e imprimir los documentos o dibujos generados, dispone de un módulo de impresión profesional que puede controlar impresoras de todo tipo, desde impresoras de agujas hasta complejas filmadoras PostScript profesionales, y dispone de separador de tintas por cuatricomía o colores planos, generalmente utilizados en serigrafía. Como el objetivo final de nuestro trabajo es generar imágenes o secuencias de imágenes en movimiento, para ello disponemos de algoritmos de render como el V-Render o Ray Tracer. Su funcionamiento consiste en proyectar y calcular cómo inciden los rayos de luz sobre los objetos de la escena, sus reflexiones y refracciones acordes a los materiales que tienen asignados y las deformaciones que generan las lentes de la cámara, dando como resultado la imagen final de la escena. Durante los últimos años, uno de los sectores que ha experimentado un mayor auge ha estado basado en las aplicaciones multimedia. La palabra multimedia no es nueva y se utilizaba antes de la aparición de las computadoras personales para designar a aquellas presentaciones o demostraciones que englobaban más de un medio o método para realizarla. Si se entiende que el significado de sistema multimedia es el que se deriva del American Heritage Dictionary, entonces un sistema multimedia es cualquier sistema que se apoye en más de una sola clase de medio. Un sistema multimedia se caracteriza por el control informatizado, la producción integrada, la manipulación, la presentación, el almacenamiento y comunicación de información independiente, que se codifica al menos a través de un medio continuo, dependiente del tiempo, y discreto, independiente del tiempo. En la industria de la computación, el término multimedia ha sido utilizado desde un primer momento para describir la integración del sonido y gráficos de animación en computadoras. Ahora, multimedia se ha convertido en una palabra de uso habitual que en términos generales describe cualquier mecanismo audiovisual que incorpore tecnología digital. La tecnología digital ha conseguido que los gráficos de animación y el audio se relacionasen directamente con una amplia serie de productos y servicios, desde automóviles que hablan e incorporan callejeros animados hasta la televisión interactiva. Los elementos multimedia se conjugan en un proyecto utilizando determinadas herramientas de desarrollo. Estas herramientas de programación están diseñadas para administrar los elementos de multimedia individualmente y permitir que interactúen los usuarios. Además de proporcionar un método para que los usuarios interactúen con el proyecto, la mayoría de las herramientas de desarrollo de multimedia ofrecen facilidades para crear y editar textos e imágenes y tienen extensiones para controlar los reproductores de videodisco, vídeo y otros periféricos relacionados. Los sonidos y el vídeo se crean normalmente con herramientas de edición para su reproducción posterior.
El conjunto de lo que se reproduce y la forma de presentarlo al observador es la interfaz humana. Esta interfaz puede definirse tanto por las reglas de lo que debe suceder con los datos introducidos por el usuario, como por los gráficos que aparecen en su pantalla. Los programas de dibujo en 3 dimensiones, como el 3D Studio, o en lo más alto de la gama, programas como Sofimage o Alias, compiten día a día por lograr una mayor espectacularidad en las imágenes. Todos ellos tienen una metodología y una estructura de trabajo semejante. Para facilitarnos el trabajo en el entorno tridimensional, el interfaz principal se divide en 4 vistas. 3 corresponden a un sistema de proyecciones ortogonales y otra que nos situaría en la posición de la cámara. Tendríamos una representación de las posiciones superior, frontal y lateral del espacio, ejes X, Y, Z, y la visión en perspectiva que nos proporciona la vista desde la cámara de filmación. Para crear un modelo tridimensional tenemos 2 posibilidades. La primera es generarlo a partir de una curva vectorial, y para ello disponemos de herramientas de creación de líneas y curvas splines. Otras herramientas nos facilitarán el control de sus vértices y tangentes. Para crear un modelo tridimensional tenemos 2 posibilidades. La primera es generarlo a partir de una curva vectorial, y para ello disponemos de herramientas de creación de líneas y curvas splines. Otras herramientas nos facilitarán el control de sus vértices y tangentes. A partir de una o varias curvas podremos generar objetos tridimensionales mediante técnicas de extrusión, revolución y esquina. Por ejemplo, si creamos un círculo y una línea perpendicular a su eje, mediante extrusión, obtendremos un cilindro. El círculo será su base y la línea corresponderá a la altura del cilindro generado. Si creamos una línea que corresponda a la sección de una copa, mediante revolución generaremos el volumen de la misma. La segunda es la creación y manipulación de objetos a partir de primitivas. Las primitivas son objetos tridimensionales regulares, es decir, esferas, cajas, conos, cilindros, poliedros. Cada objeto que creamos tiene asociado un nombre y su representación se nos muestra como una malla, mostrándonos las líneas y polígonos que lo componen. A estos objetos de malla podemos asignarles materiales y texturas que nos permitirán darle el aspecto deseado. Decidiremos el color que tienen, las propiedades del material, si es de cristal, metal, plástico o madera. Podemos asignarle también texturas parametrizadas de bitmaps o algoritmos fractales. En el espacio en 3 dimensiones que nos movemos, disponemos de la posibilidad de crear cámaras con propiedades similares a las reales, con control de zoom, banqueo, diferentes ópticas. En este tipo de programas, en lugar de pintar los objetos, utilizaremos luces para generar los claroscuros de la escena. Tenemos diferentes tipos de luces que imitan a las naturales, como son la luz solar, direccional o dirigida. Al incidir sobre los objetos de la escena, además de iluminarlos, generan las sombras que estos producen. Todos los objetos, luces, cámaras y materiales pueden ser animados en el tiempo y controlados a través de curvas de velocidad y aceleración. La integración del sonido puede reforzar la comprensión que el usuario tenga de la información presentada en otro tipo de medio, y esto puede llevar a entender mejor la información. El sonido se puede conseguir en diferentes formatos: REC, WAV, MID, MOD, IF, etc., siendo el más difundido el WAV. El MIDI, Musical Instrument Digital Interface, es un conjunto de mensajes que permite la intercomunicación entre 2 máquinas. Por tanto, tiene que existir un transmisor y un receptor. El transmisor genera los mensajes y los transmite vía WARP. El receptor toma los mensajes y ejecuta los comandos e interpreta los datos que constituyen dichos mensajes, pudiendo ser transmitidos sobre 16 canales. El interfaz MIDI implementa 4 modos de distribución de datos obtenidos como combinaciones de 3 mensajes: omni, poly y mono. En la información transmitida se incluyen datos como número de nota, velocidad, valor, número de controlador, conmutadores, número de programa, puntero de posición de canción, selección de canción, afinación, reloj, comienzo de la canción y mensajes exclusivos de sistema. Como se ve, una compleja emisión de datos que potencia de forma espectacular nuestros sistemas para aplicaciones musicales. Los sonidos digitalizados son muestras de sonido.
Cada enésima fracción de un segundo se toma una muestra de sonido y se guarda como información digital en bits y bytes. La velocidad de muestreo es la frecuencia con que se toman las muestras y el tamaño de la muestra es la cantidad de información almacenada de cada muestra. Mientras más seguido se utilice una muestra y almacene más datos de ella, mejor será la resolución y la calidad de reproducción del sonido capturado. Las tres muestras de frecuencias más a menudo utilizadas son calidad CD, 44.1 kHz, 22.05 kHz y 11.025 kHz. Los tamaños de las muestras son de 8 o 16 bits. Mientras más grande sea el tamaño de la muestra, mejor describirán los datos el sonido grabado. Un tamaño de muestra de 8 bits proporciona 256 unidades iguales para describir el rango dinámico o amplitud del sonido capturado, mientras que un tamaño de muestra de 16 bits da la sorprendente cantidad de 65.536 unidades iguales para describir el rango dinámico. Utilizando los programas adecuados, podemos manipular los ficheros de audio hasta lograr obtener los resultados deseados. Funciones como recortes, empalmes, ajustes de volumen, conversiones de formato, fundidos, ecualización, ajustes de tiempos, procesamiento digital de señales, inversión de sonidos, mezclas y muchos otros han hecho de las estaciones de sonido computerizadas las herramientas más prácticas e imprescindibles para la realización de trabajos en el campo del sonido digital. Otro de los elementos fundamentales en cualquier proyecto multimedia es la inclusión de imágenes de vídeo. Constituye una herramienta muy poderosa para acercar al usuario a la realidad. Permite presentar los mensajes en forma efectiva y reforzar la historia que se quiere mostrar. De todos los elementos de multimedia, el vídeo es el que exige mayores requerimientos de la computadora y memoria. Hay que tener en cuenta que una imagen fija de color en la pantalla de la computadora puede requerir hasta 1 megabyte de memoria. Si se multiplica esto por 30, que es el número de veces por segundo a que debe reemplazarse una imagen para dar la sensación de movimiento, se podrá comprobar que se necesitan 30 megabytes por segundo para reproducir vídeo. El solo hecho de mover los datos de las imágenes a esa velocidad, desde la memoria de la computadora hasta la pantalla, representa un reto hasta para las capacidades de procesamiento de una supercomputadora. Por eso, los mayores esfuerzos de investigación en multimedia se invierten en la compresión de las imágenes digitales de vídeo para llevarlas a dimensiones más manejables. Para reproducir un solo cuadro de vídeo digital con componentes a 24 bits, se necesita cerca de 1 megabyte de datos de computadora. 10 segundos de vídeo llenan un disco duro de 300 megabytes. Dada la imposibilidad de manejar tales volúmenes de información, ha sido necesario recurrir a sistemas de compresión y descompresión de vídeo que permitieran trabajar con vídeo en tiempo real a pantalla completa. Algoritmos de compresión de imágenes de vídeo a tiempo real, como el JPEG, MPEG, DVI y CCube, permiten comprimir información de vídeo digital en relaciones que van de 51 a 201. Para la realización de proyectos multimedia, existen equipos de herramientas básicas que contienen sistemas de desarrollo y aplicaciones de edición de texto, imágenes, sonido y vídeo en movimiento. En las herramientas, basadas en tarjetas o páginas, los elementos se organizan como páginas de un libro. Se puede disponer de miles de páginas en un libro. Estas herramientas son adecuadas cuando gran parte del contenido consiste en elementos que pueden verse individualmente, como las páginas de un libro o como las tarjetas de un fichero. Los sistemas de desarrollo permiten ligar estas páginas o tarjetas en secuencias organizadas. Se puede saltar, si así se le ordena, a cualquier página que se desee dentro de un patrón de organización estructurado. En las herramientas basadas en iconos, los elementos de multimedia y las señales de interacción se organizan como objetos en un marco estructural o proceso. Las herramientas basadas en iconos, controladas por eventos, simplifican la organización de su proyecto y siempre despliegan diagramas de flujo de actividades junto con vías de bifurcación. En las herramientas basadas en tiempo, los elementos se organizan a lo largo de una línea de tiempo con resoluciones tan altas como un 30avo de segundo.
Las herramientas basadas en tiempo son adecuadas cuando tiene un mensaje con un principio y un fin. Existen gran cantidad de herramientas como Toolbook, Hypercar, Outerwear Professional, Action, Animation Works Interactive y Director, que permiten obtener resultados realmente espectaculares. El nacimiento en 1991 de la World Wide Web creó una nueva dimensión en términos de accesibilidad y funcionalidad dentro de Internet. El HTTP, como sistema de transferencia de ficheros de una gran eficacia, y el URL definía una nueva forma de localizar ficheros de datos donde quiera que se encontrasen dentro de la red. La filosofía de que la red debía contener algo más que meros ficheros o gráficos llevó en 1993 a Mark Pese y Tony Parisi a desarrollar un entorno de 3 dimensiones que permitiera navegar por los objetos gráficos dentro de la red. En 1994, la First International Conference decidió abordar el desarrollo de un lenguaje común para describir escenas 3D dentro de la World Wide Web. Así surgió la idea del Virtual Reality Modeling Language. En 1995, Template Graphics Software y Silicon Graphics construyeron un visualizador VRML, la aplicación WebSpace. Una semana después de su aparición, ya existían más de 50 servidores VRML en todo el mundo, y un mes más tarde ya eran cientos. VRML es un lenguaje destinado a describir simulaciones interactivas con múltiples participantes dentro del conjunto de mundos virtuales de Internet. La implantación de modelos VRML en la red lleva una tendencia ascendente, permitiendo entrever que en poco tiempo podremos encontrar a personas diseñando en colaboración, visitando establecimientos virtuales y viajando por entornos sintéticos cada vez más reales. Hoy, la informática nos asombra con las posibilidades que nos ofrece, pero la investigación y desarrollo constante que tiene lugar hace entrever claramente que sus prestaciones no han hecho más que empezar. Realidad virtual, con sus futuras aplicaciones en medicina, sanidad y construcción. Interactividad e intercomunicaciones llevadas a límites difícilmente imaginables. Altas definiciones, conexiones por satélite. Todo un mundo que llega hasta nosotros de la mano de la informática. Un mundo apasionante por descubrir cada día.